Bueno, Miguel Delibes, El Camino. El Camino, sí, hoy hablaremos de uno de sus libros más emblemáticos y al que más cariño le tengo yo. Bueno, creo que es de sobra conocido Miguel Delibes, ¿no? Todo el mundo hemos leído alguno de sus libros o hemos visto alguna de las películas que se han hecho sobre sus obras principales, ¿no? Bueno, Miguel Delibes nació en 1920 en Valladolid y murió en el 2010 también en Valladolid con 89 años. O sea, tuvo una larga vida este hombre. Al final murió por un cáncer de colon que arrastró los últimos 10 años de su vida y que le impidió escribir estos últimos años. Recordemos que el último libro importante que escribió fue en el 98 y fue El hereje, una especie de homenaje a la ciudad de Valladolid. Este fue el último libro de ficción, luego escribió ya muy poquito el hombre, ¿no? Nació, como he dicho, en 1920 en Valladolid, pertenecía a la clase media, su padre era catedrático de la Escuela de Comercio de Valladolid y era el tercero de 8 hermanos. Delibes, Ramón, no sé si lo sabrás, pero es un apellido francés. Pues no lo sabía. Sí. De hecho, el abuelo de Miguel Delibes era francés, era un ingeniero francés que vino al norte de España a tender una vía de tren, sí, se casó con una española, y el abuelo era sobrino de un famoso compositor de música romántica francés llamado Léon Delibes. Sí, pues entonces Delibes, lo conozco. Sí, el apellido Delibes es francés, incluso el propio Miguel Delibes se puso en contacto tirando de guía telefónica francesa con los Delibes de Francia y dijo que quedaban ya poquísimos. Aprovechando que su mujer hablaba francés, se puso en contacto con los Delibes franceses, que dice que quedan muy poquitos también en Francia y en España. Delibes, sí. Bueno, cursó bachillerato en los Hermanos de la Salle, en Valladolid. En el 36, digamos, obtuvo el título de bachillerato, y en el 36, ¿qué pasó en España, Ramón? Se desata la Guerra Civil Española. Catástrofe. Exacto. Se presenta voluntario a la Marina y pasa la Guerra Civil en la Marina, luchó en la Marina, Delibes. ¿De qué bando? Nacional. Luchó en el bando nacional. Fíjate. En la Marina. Además, estuvo navegando por el Mediterráneo casi siempre, en una especie de fragata que cubría el Mediterráneo, sí. Afortunadamente no sufrió ningún tipo de herida, ni murió, por supuesto, y vuelve a Valladolid en el 39, cuando acaba la guerra, y empieza a estudiar Derecho y Comercio, y acabará siendo, como su padre, catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio. Fíjate, eso tampoco lo sabía. Sí. ¿Tú lo sabías, Jesús? Pues fíjate, una trayectoria, digamos, más científica que literaria. Sí, de hecho, hasta los 27 años no había escrito nada más que algún articulín en el norte de Castilla, periódico en el que colaboró, sobre todo como caricaturista. Bueno, lo que sí que sabía es que él tuvo bastantes ofertas para irse a Madrid a dirigir periódicos y siempre dijo que no. No. Que él no salía de Valladolid ni del norte de Castilla. Odiaba las grandes ciudades, sí. Luego explicaremos por qué y tal, ¿no? Pues bien, vuelve de la Guerra Civil, se licencia en Derecho y al final, como he dicho, acabará siendo catedrático en la Escuela de Derecho Mercantil, como su padre. Al mismo tiempo, en el 40, entra como caricaturista en el norte de Castilla, tenía talento para escribir y poco a poco va ascendiendo. Luego redactor, articulista, columnista, subdirector y acaba siendo director del norte de Castilla. Sí. Y tuvo que dejarlo por presiones de Fraga Iribarne, que en aquel momento era ministro de Información y Turismo, tuvo ciertos desacuerdos con él y tuvo que dejar la dirección del norte de Castilla, pero siguió vinculado con el periódico prácticamente toda su vida, ¿no? Se casó en el 46 con su novia de toda la vida, Ángeles de Castro, tuvo 7 hijos, era también prolífico como su propio padre. Tuvo la desgracia de perder a Ángeles a los 50 años, murió su mujer a los 50 años, era el eje de su vida, fíjate lo que decía. Le afectó, ¿eh? Le afectó muchísimo, dijo de ella, su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Recordemos que era un hombre tristón, melancólico, y su mujer era, digamos, el foco principal de alegría de su vida. Al morir ella estuvo varios años sin escribir prácticamente nada. Y luego en el 91 escribió un libro que yo recomiendo leer, brevísimo, que se llama Señora de Rojo sobre fondo gris, que es un homenaje a su mujer. De hecho, el título está inspirado en un cuadro que yo he visto de su mujer, que los primeros años no lo podía ver y lo tenía escondido debajo de la cama y luego ya lo colgó en el despacho. Es un cuadro en el que está su mujer de pie con un traje rojo sobre un fondo gris. Entonces escribe esta novela en el 91 como homenaje a su mujer y es una declaración de amor total y absoluto, que es el que sentía este hombre por su mujer. Pepe Sacristán, yo vi a Pepe Sacristán interpretarla en el Olimpia y es soberbio. Sí. Es soberbio Pepe Sacristán y la pieza es soberbia. Sí. Me quedé impactadísimo. Yo recomiendo a cualquier enamorado que le regale este libro a su pareja. Pero sales jodido, Sí. Sales bien jodido y me imagino que leyéndolo será incluso más impactante. Sí. Pues como he dicho, Ramón, empieza su carrera literaria ya con 27 años, porque tenía ya la cátedra
y declaraciones suyas que se pueden escuchar en YouTube. Decía, es que el trabajo de catedrático, las clases, me dejaba mucho tiempo libre y bueno, empecé a escribir. Y claro, empecé a escribir, escribo una novela, La sombra del ciprés es alargada y gana el Nadal. O sea, llegó y besó el santo a la primera, ¿no? En el 48 publica este libro, gana el Nadal, escribe otro más y ya el tercero será El camino, que es el libro del que vamos a hablar hoy, ¿no? También tenemos que recordar que en el 73 ingresa en la Real Academia Española, ocupó la letra E minúscula de la Real Academia Española. Recomiendo el discurso que dio de ingreso, El sentido del progreso desde mi obra, porque es muy importante el concepto de progreso para él y muy importante en este libro en concreto del camino, ¿no? Y bueno, como hemos comentado antes, ha recibido, yo creo que es el escritor más laureado del siglo XX español, sin duda, ¿no? El Nadal, el Nacional de Narrativa, el Nacional de las Letras, el Nacional de la Crítica, el Príncipe de Asturias, el Cervantes. Fue propuesto varias veces para Premio Nobel, pero al final no se lo dieron. El Caballero de las Artes y las Letras en Francia le dieron el título de Caballero de las Artes y las Letras. Y además muy querido por el público, muy querido por la crítica y muy llevado al cine y al teatro, como ha comentado Mon. Yo recuerdo, por ejemplo, 5 horas con Mario, por ejemplo, impresionante, con Lola Herrera, no sé si estuvo 20, 25, 30 años en cartel, ¿no? Los Santos, siempre de gira. Los Santos Inocentes, fantástica también. El propio Camino se llevó a cine y a la teleserie, ¿no? Las Ratas, por ejemplo, también se llevó a La Guerra cine, de Papá, ¿no? que La Guerra de Papá, El Príncipe Destronado. El Príncipe ¿no? Destronado es el título de la película de la novela de Guerra de La novela Papá, es divertidísima, ¿no? y la Es que peli la está infancia guay. era un tema también muy importante para él. Había una serie de temas recurrentes que eran obsesivos en él, que era la infancia, la muerte, la naturaleza, la opresión del hombre. Su obra se fue volviendo cada vez más social, más preocupada por las desigualdades sociales y tal. Un autor interesantísimo, muy, muy interesante. El camino, yo creo que si la gente ha visto la serie o ha visto la película o ha leído el libro, bueno, voy a recordarlo, ¿no? El protagonista es Daniel el Mochuelo. Fantásticos los apodos de todos los protagonistas del libro. Daniel Mochuelo tiene 11 años, vive en una pequeña aldea del norte de Castilla, en la montaña, y durante una noche de insomnio, previa a su marcha a la ciudad, porque tiene que marchar a instruirse y a progresar, ¿no? Estar recordando, rememorando y evocando toda su infancia, sus 11 años de vida en el valle en el que ha vivido, rememora su infancia, rememora la infancia de sus amigos, de su familia, de los vecinos, ¿no? Y de una forma desordenada pero coherente, pues va evocando estos tiempos, ¿no? Entonces asistimos al descubrimiento por parte de este niño del origen de la vida, del sexo, de la amistad, del amor, del valor y de la muerte. La muerte es otro de los temas obsesivos de Delibes, ¿no? Que prácticamente en todas sus novelas tiene un papel importante y en esta también fundamental, ¿no? Forma parte de lo que se conoce como realismo social de los años 50, es una de las novelas que inicia este realismo, sobre todo por una razón, creo yo, por el uso del personaje colectivo. Es muy querido para los autores del realismo social los personajes colectivos. En este caso... ¿Pero te refieres a que son novelas corales? En las que un colectivo... Tipo llámese La Colmena, ciudad, en fin. llámese pueblo, llámese aldea, tiene una entidad propia. Vale. Que lo diferencia de las personas que lo integran, ¿no? Entonces, en este caso vemos como la aldea en la que transcurre toda la novela tiene vida propia. Es una entidad unitaria formada por una serie de personas, pero que en realidad funciona como una entidad unitaria, ¿no? Esto es muy interesante, estos personajes colectivos en la ficción, ¿no? Él, digamos que los estudiosos distinguen su obra, diferencian su obra en dos partes, ¿no? Una parte muy cortita con dos novelas, que Sombra del ciprés es alargada y Aún es de día, son las dos primeras novelas, y la llaman la etapa del realismo analítico. Y la posterior, que empieza con el camino y sigue hasta el final, lo llaman realismo poético, ¿no? En las primeras dos novelas, y lo dice él mismo, dice, pecaba de una excesiva retórica, era un lenguaje alambicado, practicaba una especie de realismo naturalista, casi fotográfico, ¿no? Al estilo del siglo XIX. Todo eso lo va dejando atrás, sobre todo a partir del camino, y busca ya la sobriedad, la depuración, la sencillez y, en definitiva, la autenticidad. Era el valor que él perseguía con denuedo siempre, ¿no? La autenticidad, ¿no?
Como narrador, en esta novela usa el narrador indirecto libre. Recordemos qué significa el narrador indirecto libre, ¿no? El narrador directo es aquel que narra y describe directamente. El indirecto libre se mete en la conciencia de los personajes y es a través y desde la conciencia del personaje desde la que habla, ¿no? Es muy interesante el indirecto libre. Él lo usa a partir del camino en todas sus novelas. Él se declara un novelista de personajes. De hecho, él sencillamente decía, a mí lo que me fascina es crear tipos vivos, ¿no? Tipos verosímiles y auténticos, ¿no? Y de hecho es lo que más se destaca en su obra, ¿no? Él coge lo cotidiano, lo ordinario, y lo eleva y lo poetiza, entonces transforma en pura poesía. Una boñiga de vaca la transforma en pura poesía. No sé cómo lo hace, pero lo consigue, ¿no? Usa la ironía mucho, pero no usa la ironía lacerante, sino una ironía benevolente y compasiva con la gente. Es irónico, pero es benevolente. Sí. No usa la ironía para atacar, para hacer daño, o para hacer burla, sino es, fíjate, como digo, una ironía compasiva, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para él la novela es un intento de explicar el corazón del hombre y la usa para ello, es su principal objetivo. Y como le comentaba antes a Jesús, es fantástico el uso que hace de la palabra justa, como Flaubert, no le mot juste. La palabra exacta, el adjetivo exacto. Buscaba la exactitud porque para él, que tenía gran oído para las voces populares, el lenguaje popular y el lenguaje rural, sobre todo, era un lenguaje exacto y preciso. Y él buscaba en su literatura este lenguaje exacto y preciso. Y yo he hecho un experimento esta vez, se lo comentaba antes a Jesús y a ti antes, porque la primera vez que leí este libro, lo leí, y esta segunda vez lo he escuchado. Lo he escuchado en una grabación de YouTube dramatizada que está en 5 horas. Escuchas toda la novela. Y es impresionante la exactitud, la orfebrería de su lenguaje. Es pura música, es pura música. Escuchado aún se nota más. Te digo algo que no tiene que ver con la literatura, que el otro día lo comentaba y algunas hemos comentado en el programa. Tú escuchas a Félix Rodríguez de la Fuente en El hombre y la tierra, y es impresionante también lo de la palabra justa. Sí. Es extraordinario. Sí. Que yo dije, tendrían que poner trocitos de episodios a los nanos en el cole. Es una riqueza de vocabulario por un lado, pero sin caer en pedanterías ni nada. Exacto. Y es la palabra justa. Siempre, cuando estabas hablando, me recordaba eso. Que es algo... Y además hoy en día es tan llamativo, que es cuando ves el desencanto con los paneros, que también desde Felicidad Blangrama de los paneros a ellos también es la palabra justa siempre. Exacto. Es la misma obsesión. Y hoy que se ha empobrecido tanto el lenguaje, ¿no? Leí en alguna parte que hace 30 o 40 años empleábamos en España 10.000 palabras. Ahora empleamos 5.000 y se supone que la gente joven, más joven de WhatsApp, 1.000, con 1.000 se arreglan. Claro, de hecho una de las luchas de Delibes era por... sino recuperar, mantener en la memoria de la gente todo ese lenguaje rural que se va perdiendo, porque una de sus luchas, ¿no?, que ya expresaba en este discurso que hemos comentado antes, era defender lo rural frente a las ciudades. Para él las ciudades o el progreso se estaba entendiendo mal. Él no era contrario a la industrialización ni contrario a la tecnología, sino al uso que se hacía de la tecnología y al retraso en el que se mantenía deliberadamente todo lo rural, ¿no? De hecho fue muy crítico con la despoblación, con la muerte de lo rural. Entonces él intentaba mantener lo rural vivo a través del lenguaje que él conoció muy bien y que ponía en boca de la mayoría de sus personajes, ¿no? La evocación que hace en esta novela es a través de analepsis, o lo que en cine se llama flashbacks. El protagonista está constantemente evocando, recuperando de la memoria anécdotas y aventuras que transcurrieron en esos 11 años de vida suyo, y con todo esto lo une y compone una especie de retablo, de fresco, de tipos y situaciones y costumbres rurales, ¿no?, que ya en aquel momento empezaban a desaparecer y que hoy en día han desaparecido por completo, y con ellas toda la semántica propia del campo, de los árboles, de los pájaros, por ejemplo. Es impresionante el conocimiento que hace en esta novela de las aves. Hay un amiguete del protagonista, Germán el Tiñoso, que es un experto. El Tiñoso es muy bueno. Es un experto en aves, o Roque el Moñigo. Todos eran apodos así cariñosísimos y que todos tienen una lógica aplastante. Recuerdo que uno de los protagonistas
que era el maestro don Moisés, tenía la boca ladeada, no sé si por algún ataque o de algún tipo, tenía la boca ladeada, y lo llamaban el peón, porque avanzaba de frente y comía de lado. Entonces, claro, En Alberique había un apodo que era pereta fundida, porque era uno que tenía el ojo pirri, ¿sabes lo que tienes el bárbaro vago? Que pereta fundida es bombilla fundida. Sí. Que cuando me dije, joder, qué bueno, Claro, son bombilla buenísimos. fundida, macho. Dicen que en su caso lo hereda de Galdós, que Galdós era muy dado también a este tipo de motes, ¿no? que le dan. También hay otro en Alberique que es caganabos, pero es menos literario Sí, y no menos lo quería literario. decir. Sí. Nada, y el tema fundamental un poco es la búsqueda del camino. De hecho, el título hace referencia a esa búsqueda, ¿no?, que todos emprendemos, la búsqueda de nuestro camino. En el caso de Daniel Mochuelo es un camino que le imponen. Él está muy a gusto, está fundido completamente con la naturaleza de su valle, no quiere moverse del valle, su padre le obliga a progresar, porque su padre entiende que el progreso es salir del valle, que estudie, que maneje autos, que maneje tecnología, y el niño no, el niño quiere seguir en su valle, con su río, con su montaña, con sus pájaros, con sus cacerías. Bueno, es un poco la idea esa de la búsqueda del camino, de la libertad para buscarlo, o por otra parte el fatalismo de que te lo impongan, ¿no? Y hay yo creo que es el eje estilístico y estético de Delibes, y es una frase que te va a encantar, Ramón, que a mí yo habría que ponerla en un pedestal. Yo creo que es lo que tenía en mente él siempre cuando escribía. Él decía: un hombre, un paisaje, una pasión. Qué bonito. Eso lo buscas en todas sus obras y está perfectamente reflejado. Un hombre, un paisaje, una pasión. Uno de sus hijos, creo que precisamente Miguel... Varios. Es muy Son naturalista y ecologistas, todo eso, biólogos, pero ecologistas de los de verdad, de los, Miguel, de los por biólogos, ejemplo, no de perroflautismo. No. Y uno de ellos, creo que Miguel, es uno de los introductores del lince. Sí. Miguel Es uno Delibes los de del plan Castro. para que el lince no se extinga, que funciona muy bien el plan, por Y que cierto. escribió- No se salió por un ojo de la cara cada lince, pero en fin, se ha recuperado la cosa. Escribieron juntos, Miguel Delibes de Castro y Miguel Delibes padre, escribieron un libro juntos de ecología, al final ya siendo muy mayor Miguel Delibes, porque claro, era un gran cazador, era un gran amante de la naturaleza. Sí, le pero no creo que te he preocupaba dicho al muchísimo. principio, que él cuenta que los últimos años realmente igual no pegaban ni un tiro. No, Se era iba por- con la escopeta al campo. pero era pasear y Sí, pasear sí, por sí, el sí. campo. Era un defensor de la naturaleza, de lo rural y tal. Y para mí lo más importante, que ahora vamos a ilustrar con una frase que va a leer Silvia, es la fusión de la gente con el paisaje, y cómo un determinado paisaje determina, valga la redundancia, un comportamiento, un tipo humano, ¿no? Y va a leer Silvia una frase que no es de Delibes, que es de Ortega y Gasset, en la que resalta eso, cómo un hombre acaba siendo construido por el paisaje en el que nace y crece, ¿no? Y se ve muy bien en este libro. A mí es lo que más me ha interesado, cómo la fusión, la comunión con el paisaje que te rodea, y si es un paisaje potente o impactante más, va a determinar lo que eres. Los paisajes me han creado la mitad mejor de mi alma. Y si no hubiera perdido largos años viviendo en la osquedad de las ciudades, sería a la hora de ahora más bueno y más profundo. Dime el paisaje en el que vives y te diré quién eres. Tenemos que hablar un día de la influencia de la geografía, el paisaje y el clima sobre la gente. Que Pla también siempre tiene páginas muy bonitas, ya como describía también el tipo, solo saliendo desde el Mas Pla, desde Sumasía hasta los 11 kilómetros creo que se separaban de Calella de Palafrugell, te describe el camino con una precisión también que dices, vaya tela, qué maestría. Es que tienen el don del lenguaje. Además, describir es muy difícil. Yo creo que es lo más difícil en literatura, porque los diálogos, si tienes buen oído, es lo facilongo para ti y para el lector. Pero el paisaje describir y un la careto, gente- y la perdona. gente- y la gente, Que cómo es describir alguien. una cara, uff. Es muy difícil. Sí, pues esto Eso lo hacía muy bien Chandler también. Sí. Sí, pues hay que tener un don natural, un don del lenguaje. Como tiene esta gente. En el libro de Stephen King, que me estoy leyendo, que estoy acabando mientras escribo, Mientras escribo. cuando habla de comparaciones, metáforas y tal, saca una de Chandler que yo no la conocía, que es maravillosa. Es de: aquel cigarrillo sabía a pañuelo de fontanero. Qué fantástica imagen. Es impresionante. Con todo respeto para los fontaneros, pero claro, yo te doy la impresión porque eso que cuenta Stephen King, que caray, en que intenta ser original tal, y pone eso como ejemplo. De aquel cigarrillo sabía. Estoy era deseando fusilarlo ya en algún sitio. ¿Cuál era el que...? Y luego tiene otra que esta no sé, pero yo me acuerdo de: tenía la personalidad de un vaso de papel. Sí, ostras, Claro, es que, muy que- bueno. que los vasos de papel es muy americano, es decir, eso, claro, y dices, ay, qué bueno. Tenía uno muy bueno, Chandler, que no me acuerdo ahora, describiendo las manos de una mujer. No sé si lo Sí, la dijiste nota es tú. muy difícil, no me acuerdo. Ostras, No. era fantástico, ahora lo voy a buscar.
Oye, sobre Delibes, uno de los últimos libros que yo leí creo que se sale completamente de esta línea que estás contando, que era El hereje. El No sé si hereje, fue el último de los sí. últimos. El hereje es una novela histórica basada en un personaje de vallisoletano, luterano de la época, en la que hay el típico conflicto de religiones de la época y tal. Y es una especie de homenaje a Valladolid, y es el último en el 98, porque ya el hombre estaba muy pachucho por su enfermedad y ya prácticamente no escribió nada más. Pero sí se salió un poco de la línea porque es una novela histórica. Sí. También Lo hizo un poco pensando en La caja, que no me parece mal, ¿eh? No lo digo en plan... Pues no lo sé. Que me parece bien que en la última curva del camino digas, bueno, voy a hacer una novela histórica mucho mejor de lo que están haciendo, y de paso clink clink, que me parece muy bien, ¿eh? Sí, pues no lo sé. O si el hombre tenía en mente escribir alguna novela histórica porque era un género que no había trabajado hasta ese momento, no lo sé. Sí que sé que ya fue lo último porque ya estaba malo, estaba recibiendo tratamiento y tal. Aún aguantó 10 años, pero ya no escribió el pobre casi. Silvi. Molt bé recordar el gran Delibes. Feu un gran treball sobre la Castilla profunda, dura i encantadora, i Mujer de rojo sobre fondo gris, una declaració d'amor a la seua dona. Hi ha que llegir la seua obra. Moltes gràcies per el teu WhatsApp, estimat o estimada. Pues Bruno Montano, oye, ¿qué tal se va con Cera? Porque con Umbral bien, porque le ayuda a Umbral. A Umbral, Fue de los que más lo ayudó a apadrinó. Umbral, lo apadrinó. Primero le dio trabajo en el norte de Castilla y luego lo apadrinó para que fuera a Madrid. Vio pasó en serio que era un tipo con talento. Sí. Pero ¿qué tal se va con Cela y con Pues esa con gente? Cela no lo sé, con Umbral muy bien. De hecho hay un volumen de cartas Es verdad, muy entre chulo. Delibes y Umbral fantástico. Sí. Un intercambio de cartas entre dos genios de la literatura fantástico. Y sí que lo apadrinó. Incluso Umbral siempre le decía, porque Delibes no ligaba mucho, y Umbral sí, y él siempre decía, Miguel, con lo guapo que eres, deberías ligar más. Pero no hay que perderse el intercambio epistolar entre Delibes y Umbral. Fantástico. Muchísimas gracias, Bruno.